En este informe nos proponemos a realizar un análisis sobre la vida laboral adolescente de la mujer durante la dictadura del 76 en Argentina, mediante la recopilación de información de diversas fuentes virtuales, sumado a las clases de historia de la profesora Rebeca Salazar, quien hizo su aporte de fuentes mediante dosieres, y una entrevista realizada a la llamada Claudia Dora Steinberg. Queremos responder a la siguiente problemática. ¿Qué rol era impuesto hacia la mujer durante ese periodo y por qué? Creemos que a causa de la educación y la visión que se tenía de la mujer en aquel entonces, la mujer cumplía un rol femenino, en el que se dedicaba a trabajos acordes a la imagen o al cuidado del hogar y los hijos. Consideramos que este tema es relevante para poder dar a conocer cómo las medidas políticas del gobierno militar de esa época influenciaron en los jóvenes adolescentes, centrándonos especialmente en la vida laboral de las mujeres jóvenes y haciendo énfasis en la vida de nuestra entrevistada. Cuando escuchamos hablar de dictadura, siempre vemos referencias hacia las torturas y desapariciones, pero no tenemos en cuenta lo que fue el trabajo femenino o su rol, y lo que fue para los adolescentes aquel periodo. Por ello, lo vemos de suma importancia para aportar como dato a las futuras generaciones y para que los más jóvenes puedan cuestionar, reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico sobre la realidad en la que viven y no sucedan los mismos acontecimientos. Capítulo 1. Resumen de la vida de Claudia. Claudia Dora Steinberg, con 58 años de edad en la actualidad, nos comentó acerca de su vida durante el periodo dictatorial que abarcó los años entre 1976 a 1983, haciendo hincapié en los distintos trabajos que ella realizó y su experiencia dentro del ámbito laboral. Claudia nació el 20 de noviembre de 1961, de religión judía, proveniente de una familia numerosa de 2 padres y 4 hermanos, uno de ellos fallecido. Sus padres se llamaban Catarina Romero e Isaac Salomón León Steinberg. Ella nos cuenta que comenzó a vivir la dictadura desde muy joven. Comenta que sus hermanos, e incluida ella, tuvieron que dejar el estudio secundario durante aquella época por el miedo o preocupación de su madre sobre los secuestros y detenciones que se realizaban en ese momento. Ya desde una temprana edad buscó realizar trabajos voluntariamente. A los 13 años de edad participó como ayudante publicitaria con su tío y casi fue contratada. Luego, a los 14 años aproximadamente, se encontraba estudiando en la AMA, Asociación de Modelos Argentinos, con su cuñada, para ser modelo publicitaria y manequín. Esta consideramos que es importante porque Claudia sufrió de un acoso sexual por parte del contratante. Cabe aclarar que ella era menor de edad y el contratante, del que nos enteramos su nombre casi al final de la entrevista, Jorge Lezama, le propuso en la entrevista de trabajo lo siguiente: y bueno, si yo me acostaba con él, tenía el trabajo, tenía el contrato. Luego de esto, ella no quiso volver. Al preguntarle si se le pasó por la mente denunciar, nos comentó que no se le había ocurrido. Con esto vemos que en la sociedad de aquella época no se tenía en cuenta el respeto de los derechos reproductivos de la mujer. Creemos que no había una ley que ampare ese tipo de delitos, como si fuera algo normal y algo que debía soportar la mujer, incluso siendo menores de edad en este caso. Luego nos comentó que se dedicó a la venta de indumentaria, en gran parte porque su padre tenía una empresa que fabricaba ropa y ella ayudaba a su familia. También, por su religión, participó voluntariamente en donaciones de ropa. Por otra parte, estuvo en distintos locales de ropa, de muebles, de venta de alimentos. También vendió por su cuenta juguetes. Vemos que todos los trabajos están relacionados a la estética y al comercio, que fueron los campos en los que la mujer estuvo dedicándose durante el periodo mencionado. Por último, nos mencionó que a los 18 años se casó con su actual esposo, Juan Pablo Wilber. Con él tuvo 2 hijos, Lionel Joel Wilber y Jorge Luis Wilber. Capítulo 2. Rol de la mujer en 1976. Sabemos bien, gracias a diversas fuentes, que la mujer participó durante la dictadura en defensa de los derechos humanos, como es el ejemplo de Abuelas de Plaza de Mayo. También, como así conocemos a muchas mujeres que fueron detenidas en los centros clandestinos, que fueron privados de sus derechos. Por eso siempre valoro la resistencia colectiva de las mujeres, porque ellos querían hacernos requisas vejatorias que consistían en que te bajes la ropa íntima y hacerte una requisa vaginal y anal. Y nosotras nos resistimos, fuimos todas a los calabozos
calabozos durante 30 días. Era un garrón. Salíamos, había otra requisa, nos negábamos y otra vez al calabozo. Y así sucesivamente durante años. Esa la ganábamos. Nunca dejamos que lo hagan. Eran pequeñas batallas que nos fortalecían mucho. Esto hace referencia a mujeres que se resistieron contra el régimen y se movilizaron. Pero hay un porcentaje menor el cual no se menciona. Las mujeres que no tomaron una postura en contra de lo que se estaba haciendo. Mujeres que continuaron con su vida normal. ¿Por qué ellas decidieron no desistir? ¿Será que lo que promovía el gobierno influyó en el resto de su vida? Hacemos mención entonces al caso de la entrevistada, de entre todos los que habrá, para hablar de esto mismo. Dentro del régimen se promovía una imagen de la familia tradicional, en la que el hombre era el sostén del hogar y la mujer la criadora. Y tengamos en cuenta que en este periodo la mujer ya podía tener una mayor participación, pero se vio interrumpida por el orden dictatorial. Este régimen, que en su totalidad se podría decir que fue compuesto de integrantes masculinos, impuso un ideal de mujer que las mostraba sensibles, delicadas, por ende eran relacionadas con la crianza de los hijos, del cuidado del hogar y la participación en trabajos relacionados a la estética y al comercio, evitando así el fortalecimiento de los movimientos en contra del Estado, porque la historia ya había demostrado que cuando las mujeres se ponían de pie, los movimientos de lucha se fortalecían enormemente. Además, si la mujer no cumplía con determinado rol, eran juzgadas y tachadas de malas madres, malas mujeres, como lo sucedido con algunas madres que salían a marchar a reclamar por las personas que habían sido desaparecidas. Cuando se acusaba a las madres de Plaza de Mayo de no haber cuidado lo suficiente a sus hijos, lo que se estaba diciendo es que las mujeres tenían que ser delegadas del control del terrorismo de Estado. Cuando a nuestras madres se las acusaba de haber elegido la militancia por encima del cuidado de sus hijos, se intentaba reponer a las mujeres en el lugar de sumisión. En el caso de nuestra entrevistada, no realizó ninguna protesta debido a que era muy joven cuando comenzó la dictadura y fue adoctrinada por las ideas de la época. Claudia podría ser un ejemplo del ideal de mujer que se buscaba en aquel entonces, ya que educada por su madre y con una visión delicada y de criadora en mente, y por los distintos trabajos que realizó en ese momento, los cuales están relacionados a lo femenino, cumplen con lo que para el gobierno patriarcal era una buena mujer. Como mencionamos en el capítulo anterior, Claudia sufrió de un tipo de acoso por parte de un empleador. Ella no denunció y creemos que esto puede estar relacionado con las ideas de la época y que se hayan violado todo tipo de derechos humanos. Como resultado del contexto político autoritario, de la exclusión de toda política pública de salud reproductiva y de la feroz represión generalizada de las voces que pudieran reclamar derechos, el periodo fue caracterizado por su silencio, que se quebró con la vuelta a la democracia. Capítulo 3. ¿Cómo veía el adolescente la dictadura? Como mencionamos en el capítulo anterior, Claudia no estaba enterada de lo que pasaba, pero lo que veía ya lo había normalizado. Creemos que los motivos por el cual ella y otros jóvenes habían naturalizado la dictadura fueron dos. Primero, que ella era muy joven cuando comenzó la dictadura, tenía 15 años, por lo que el desarrollo de su pensamiento crítico había sido acortado con el comienzo de esta, ya que su madre, por miedo, decidió que ella debía dejar el secundario. Al igual que pasó con su hermana, siendo esta 10 años mayor que Claudia, ya había secuestros en ese entonces, por lo que su madre también la hizo dejar el secundario. Claudia no pudo terminar sus estudios. El segundo motivo era por la educación impuesta por los militares. Los militares pretendían formar a su manera a aquellos que transitaban el sistema educativo con la finalidad de que estos crecieran y vivieran bajo valores considerados como elementales por el gobierno, como la disciplina, el orden, el respeto por los símbolos patrios tradicionales, familiares y religiosos, y no se desviaran de ellos, además de que se omitían o retiraban de los planes de estudio aquellas materias que daban posibilidad de opinión o debates sobre temas sociales plausibles de alterar ese orden, o bien se excluían las vertientes críticas de los contenidos a tratar. Esto significa que no tenían forma de ver lo mal que estaban las cosas, ya que ni siquiera poseían medios para responder a sus dudas o no tenían dudas debido a la falta de pensamiento crítico. Conclusión. Podemos ver que a pesar de que la entrevistada no sufrió de torturas o maltratos directos por parte de los militares y vivió una vida según ella normal, llegamos a la conclusión de que igualmente fue afectada por la dictadura, de una forma camuflada que no se menciona tanto en la escuela ni en los medios al recordar este periodo. En base a su ejemplo vemos evidenciado cómo el rol de la mujer fue afectado por esta etapa, ya que se promovía tales formas de ser, de pensar, de actuar en la sociedad que se naturalizaron y de
determinaron a las mujeres y a las siguientes generaciones de estas, además de retrasar la evolución de los derechos reproductivos. Debido a esta forma de vida que imponían los militares, muchos jóvenes pasaron por alto todo lo que estaba pasando en ese momento sin darse cuenta de que lo que veían normal era una privación de su libertad y la de otros. Por eso queremos dar a ver otro punto de vista de cómo la dictadura afectó a la Argentina desde la visión de la mujer oprimida y de los jóvenes que no pudieron desarrollar algo tan importante como el pensamiento crítico con respecto a la realidad en la que vivían, debido a que abundaba la censura y el control por parte de los militares. Cabe aclarar que tenemos en cuenta que los sucesos del terrorismo de Estado fueron desastrosos. Sin embargo, decidimos dar un punto de vista que consideramos escaso en este tema y conveniente para resaltar en nuestro video.